la Discordia, un podcast para comentar las noticias de Jalisco. Un rumor es una voz que corre entre el público o un ruido confuso de voces. Bienvenidas, bienvenidos al Rumor de la Discordia este lunes 24 de julio del 2023. Pepe Toral. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Ángel Melgoza? ¿Qué dice la vida en la Gran Manzana? Pues haciendo un calor muy cabrón, con mucha humedad, pero todo bien. ¿Ustedes qué tal? Muy bien. ¿Te sientes en Vallarta? Me siento como, no mames, como en dos Vallartas juntos. Sí, está cañón. ¿Qué tal? Muy bien, pero bueno, todo chido, ¿no? Ya casi ahora sí, como dices, acabándose el mes. Ya para el próximo, el último, se nos acaba julio y comienza agosto con nuevos retos. ¿Cuándo va a ser la vacación del Rumor de la Discordia, Pepe? Necesitamos No me dejas una irme. Urgentemente. Hasta Ahí en a Nueva York finales de quieres que agosto siga igual. chambeando. Entrevistando y todo. Oye, Ahí te vi pero pintando importante, murales. ¿no? O sea, como viendo estos acontecimientos, no manches, es como difícil que la gente que trabaja en medios puedan tomarse una vacación tranquila. Sí, de hecho, el fin de semana información nueva sobre este tema complicado de los ataques con explosivos. El fin de semana escribiéndole a compañeros reporteros, pues interrumpiendo su día de descanso, todo el mundo viendo noticias, leyendo qué fue lo que pasó. Entonces, pues sí, definitivamente la situación no está sencilla, no está fácil y pues no para la información importante. Sí, vamos con eso, Pepe. Pues esta semana, dentro del tema del ataque de este atentado contra fuerzas policiales en Tlajomulco, pues se encontraron estos dos detenidos por ese mismo atentado, que fue el pasado 11 de julio. Recordemos, los detenidos son Sergio Julián N. y Samuel N., quienes habrían sido los guías, según las declaraciones, primeras, ¿no?, de las autoridades, y quienes habrían conducido a las autoridades a este punto donde fueron atacadas, quedando estas personas también heridas. Luego sabemos también, gracias a los reportes en prensa, de los familiares de Samuel y de Sergio Julián, que salen a desmentir estos dichos y acusaciones de las autoridades, pues aseguran que los dos hombres son inocentes. Según la versión de la hermana de Samuel, este tiene un centro de rehabilitación y acudió al llamado de un padrino suyo, de Oscar, quien le pidió apoyo, pues las autoridades le decían que en esa finca del padrino había una fosa clandestina. Cuando ambos están en el lugar es cuando detonan los explosivos y al parecer Sergio Julián pues sería un muchacho que estaba recluido en el centro de rehabilitación del propio Samuel. Los dos, tanto Samuel como Sergio Julián, fueron incomunicados por más de 72 horas y víctimas de tortura para declararse culpables, dicen los familiares. Además piden ver a Samuel en Puente Grande, donde hasta la publicación de esta nota, Pepe, no había sido pues visto por sus familiares, que no les habían permitido tener contacto con él. Así es. Sí, bueno, es a veces, digamos, son civiles que estaban en el lugar. Hay que recordar también, por ejemplo, había una familia, 3 niños que resultaron también con lesiones ahí en las explosiones, aunque es en una parte, digamos, ya, pues, baldía, podríamos decir, rural, es apenas a unos metros de la cabecera municipal de Tlajomulco. Entonces hay muchos establecimientos, mucha gente que estaba pasando por ahí cuando se dan las explosiones. Parece lógico que la autoridad interrogue, platique, entreviste a todas las personas que estaban en el lugar presentes, pero llama la atención que hablen de o se anuncie, ¿no?, que ya hay 2 personas detenidas como un avance de la investigación, pero cuando se ven los detalles y que esas 2 personas también estaban lesionadas, estaban presentes en el lugar, aparentemente acompañando a policías, pues se ve bastante difícil que hayan sido responsables. Ahí están las declaraciones de las familias, independientemente de si son o no, tienen relación o no, pues bueno, hay derechos humanos que se les deben de respetar, permitirles las visitas, obviamente, pues que no exista tortura. Si eso es real, hay que recordar que todo dato de prueba que salga de una tortura queda anulado en un juicio. Entonces tampoco serviría, si son responsables, tampoco serviría esa información que les sacaron a partir de la tortura para llevarlos ante la justicia. Pero bueno, creo que
pues muchas veces las autoridades caen en esta tentación de pues hacer anuncios de detenciones para dar la impresión de que están avanzando en las indagatorias, y en este caso, pues bueno, creo que difícilmente se puede hablar de que hay un avance en la investigación, en encontrar a los responsables y en darle la verdad a la ciudadanía sobre qué es lo que ocurrió con ese ataque, cuando pues se trataba de personas que estaban presentes en el lugar acompañando a los policías. Claro. Quizás si tuvieran un papel, no es, creo yo, o por las circunstancias que narran los familiares y en cómo fueron detenidos, pues no son realmente, aparentemente, pues los autores materiales o intelectuales de este ataque, ¿no? En todo caso, pues algún otro papel tuvieron estando ahí presente y guiando a los policías. En lo que también mencionaba una de las notas de prensa, Pepe, publicada en Mural, se destacaban algunas preguntas, por ejemplo, ¿cuál fue el móvil del ataque? ¿No? Son preguntas que siguen pendientes. ¿Cómo se logró identificar a estas personas sospechosas? Bueno, sabemos que las detienen incluso ahí estando heridas en la Cruz Verde. Así Y es. también preguntaban cuántas personas participaron en el ataque. Pues son preguntas, sobre todo el móvil, pues que sigue pendiente de resolverse, si es que llegamos a conocerlo, Pepe. Sí, yo pienso que hay que ver un panorama amplio. Ahorita hablamos de esta persona que ya se revela, o aparentemente todo parece indicar que se revela quién fue esa mujer que el gobernador habló de, pues que había recibido el reporte anónimo. Ahorita lo tocamos y eso, pues bueno, sí va a ayudar un poco más a ir entendiendo el panorama. Pero bueno, hay que dar dos pasos atrás o alejarnos un poco, y hay que recordar este coche bomba que estaba colocado allá en Teocaltiche, en una zona que se está disputando el cártel Jalisco Nueva Generación con otros grupos delictivos como el cártel de Sinaloa, y bueno, en medio, por supuesto, las autoridades luchando por el control del territorio, una zona de la que hemos hablado mucho, que inclusive esta semana pasada también siguió pues envuelta en la violencia, y que ahí ya se estaban utilizando explosivos, ¿no? No es algo nuevo. Yo tengo noticia, por ejemplo, de que hubo en Ixtlahuacán del Río, donde hubo una detención importante del cártel Jalisco Nueva Generación hace algunos meses, bueno, que ahí también había pues algunas situaciones con explosivos y delincuencia. Ya se venía hablando de que pues hay está escalando la violencia, y también los métodos de los grupos criminales para ejercer la violencia y enfrentarse. Acá en el lado de Michoacán, donde también hay enfrentamientos muy fuertes en los límites con Jalisco, drones que arrojan explosivos también han utilizado el crimen organizado. Entonces yo creo que sí hay una coherencia. No podemos decir exactamente cuál de estos grupos delictivos que se están disputando pues el territorio en Jalisco fue el responsable, pero creo que sí hay una coherencia en ese incremento de la violencia, y además pues lamentablemente pues están ya las elecciones en puerta, y eso también muchas veces tiene relación con pues el incremento de la violencia en ciertas partes del país. Es una Claro. situación muy compleja y que va a ser muy difícil que pues sepamos a ciencia cierta qué fue lo que ocurrió, mientras las autoridades no pues sean claras, no intenten como maquillar esto de anunciar como muy platillo dos detenciones cuando son personas que de alguna forma estaban ahí pues por las circunstancias. Pues creo que no ayuda a que la gente sepa exactamente pues lo que está ocurriendo. Hay reportes de prensa que hablan que ya hay autoridades de Estados Unidos, del FBI, por ejemplo, y de la agencia de armas, de tráfico de armas, que estarían aquí apoyando a las autoridades mexicanas, a ver si eso pues ayuda a llegar hasta el fondo del asunto, qué fue lo que ocurrió y por qué en Tlajomulco, dentro del área metropolitana de Guadalajara, en una zona que han aparecido pues muchas fosas clandestinas y otro tipo de operaciones del crimen organizado que no necesariamente tienen que ver con el narcotráfico, como el huachicoleo, ¿no? El robo de combustible, entre otras cosas. Entonces, Claro. es una situación complicada.
que preocupa y que sin duda pues la ciudadanía tiene derecho a saber qué es lo que está ocurriendo y por qué un ataque de este tipo en donde 6 personas pierden la vida y no todas eran agentes de la policía, también civiles. Justo, Pepe. Y lo mencionas, ¿no? Vamos a entrar entonces a este tema de la funcionaria del gobierno de Tlajomulco, también periodista ciudadana, María del Carmen Vázquez, quien pues da la nota al dar estas pautas para ampliar el tema del ataque con explosivos a la autoridad. Ella reconoce haber sido la persona que recibe las llamadas anónimas con la ubicación de esta supuesta fosa clandestina. Dice que son 3 que recibió estas llamadas y también que fue presionada, ¿no? Para dar el aviso, digamos, a las autoridades. También dice ella que fue quien las guió al punto donde se realizan finalmente las explosiones en un video que hace en su página web de Facebook. También un video largo, ¿no? Más de 1 hora y media en la que ella va dando algunas explicaciones. Pepe, tú te lo aventaste y cuéntanos qué es ahí lo que sacas de estas declaraciones de María del Carmen. Bueno, algo que me parece a mí que es lo más importante y que hay que destacar, ella pues es bastante convincente en lo que cuenta de que todo parece indicar que efectivamente fue ella quien recibió estos supuestos reportes anónimos, 3 de 3 personas distintas. Deslindando también a los grupos, ¿no? De madres exactamente. buscadoras. Eso para mí es lo más importante, ¿no? Que ella dice, a ver, fui yo no soy parte de colectivos, yo he ido a búsquedas, he acompañado a los colectivos de búsquedas, pero yo no formo parte de los colectivos. Yo recibí las llamadas de 3 personas distintas, yo soy quien le avisa a las autoridades, inclusive ella pues cuenta y muestra las denuncias ante fiscalía, las carpetas de investigación que se han abierto a raíz de ello. Y pues es bastante convincente, muestra incluso los teléfonos de los cuales le marcaron estas 3 personas que la presionaban diciéndole hay una fosa clandestina en este lugar. Ella le avisa por ser funcionaria pública, política. Ella fue candidata a diputada local en 2021 por el Partido Verde. Digamos, es una especie de política, líder social, periodismo ciudadano y bueno, personaje público ahí en Tlajomulco. Entonces pues ella dice... suspicacia también porque está sí, al interior del mismo gobierno, ¿no? Sí, totalmente. Pero digamos, yo creo que hay que poner en duda mucho de sus interpretaciones políticas. Inclusive ella pues habla de que no fue responsable el cártel Jalisco. Creo que hay que tomar con mucha suspicacia esas declaraciones, pero la narración de cómo ocurrieron los hechos creo que sí son bastante convincentes y sobre todo pues que ella muestra las pruebas, las llamadas y todo lo que ocurrió. ¿Por qué es muy importante? Por eso, ¿no? Porque la primera versión que da a conocer el gobernador diciendo una llamada anónima que se le hace a un colectivo y entonces se suspenden las búsquedas a partir de denuncias anónimas con los colectivos de búsqueda, ¿no? Algo súper polémico que hemos estado hablando aquí sobre ello, como la mayoría de las fosas clandestinas las localizan estos colectivos de familiares de personas desaparecidas y la mayoría surgen de denuncias anónimas. Entonces los colectivos se manifestaron la semana pasada, de este domingo al anterior, para exigir que no se detengan las búsquedas. Y bueno, lo que ahora da a conocer Carmen Vázquez es que efectivamente no estuvieron involucrados los colectivos de búsqueda. Fue ella directamente a quien la buscaron, la engañaron, le daban versiones distintas. Creo que pues ella no consiguió darse cuenta de lo sospechoso ni las autoridades, que 3 personas distintas en el mismo momento estén insistentemente diciéndole que hay una fosa clandestina. Algo muy extraño y que hay que tomar en cuenta. Ella habla de que le hablan el día 10, un día antes de las explosiones. La presionan. Ella avisa a las autoridades, no solo de fiscalía, ella habla de que tiene los teléfonos de comandantes del ejército y demás, dan la noticia y supuestamente va la autoridad al lugar, a ese lugar en donde explotó, y no encuentran nada, no encuentran la fosa, la supuesta fosa, no encuentran nada. Y le dicen, oye, pues Carmen, venimos, está todas las descripciones, porque a ella en las denuncias le dicen, es que hay un árbol con un bote, ¿no? O sea, le dan descripciones de en dónde está la supuesta fosa clandestina, van las autoridades y dicen, no hay nada.
A ella le insisten, y es hasta el otro día en que vuelve a hablar a las autoridades y les dice, me están insistiendo en que ahí hay una fosa, y es entonces cuando va personal de fiscalía, policías municipales de Tlajomulco, y que se da el lamentable ataque que cobra la vida de estas 6 personas y más de 10 lesionadas. Por eso, aparentemente, por quien es ella, es que hubo una reacción tan rápida y también que hubo tanta facilidad para que las autoridades accedieran. Ella dice, me utilizaron, y creo que por como narra los hechos, pues claramente la utilizaron. Ella habla de que querían que estuviera ella ahí presente, y por una situación de que se le descompuso el carro no llega al lugar y siente pues bastante culpa de pues haber formado parte de alguna forma, de haber recibido la denuncia, avisarle a las autoridades y que pues hubiera ocurrido lo que pasó. Y Pepe, sí, según su narración de los hechos, el 10 y el 11 las autoridades están presentes en el mismo punto. ¿Y el 10 ella estuvo también ahí? ella no fue en ninguna de las dos. Bueno, asentías de que sí fueron las autoridades 10 y 11 y ella en ninguna de las dos acude. En ninguna de las dos acude, supuestamente quiere ir el 11, iba a ir sola, eso es lo que ella dice, digo, eso pues difícil de comprobar, pero ella muestra los teléfonos que le estuvieron hablando, tanto el 10 como el 11, supuestamente una mamá de un desaparecido que está viendo que un perro está sacando ahí restos humanos de la fosa, un supuesto albañil que también vio la fosa, y bueno, un sujeto que dice ser de trabajar para el cártel y que supuestamente él enterró a estas personas. Esas son las 3 personas distintas que al mismo tiempo le están estos 2 días insistiendo con la fosa, y bueno, aparentemente por esa relación que ella tiene con las autoridades es que es tan rápida la reacción, a distinto de un colectivo que pues bueno, hay testimonios en donde incluso ya teniendo ahí los restos de las fosas que han localizado se tardan muchísimas horas en 7 llegar las horas, nos decía autoridades. Lauro en un caso, ¿no? Por ejemplo. Sí, hasta Eso 7 llama. horas. Y sí, y será cierto, o sea, habría tenido ella, Carmen, otras experiencias en las que había hecho la denuncia y también con tanta celeridad había actuado la autoridad, que era una de las cosas que más dudas generaba, ¿no? Que a partir de una llamada hubieran accionado tan rápido las autoridades, y además lo que nos decían por ahí también Lauro Rodríguez, con la presencia incluso pues de personal de la fiscalía encargado de temas como tortura. Claro, ella habla que sí ha participado en búsquedas y que todo el tiempo está haciendo este tipo de denuncias que le llegan, ¿no? Por redes sociales, su teléfono, le están llegando denuncias, alertas sobre incidentes que hay en la calle, y bueno, ella como funcionaria inclusive es de participación ciudadana, pues tiene contacto con gente del ayuntamiento de pues muchas áreas, ¿no? Y ella habla de que tiene los teléfonos personales de altos mandos de la policía municipal, por ejemplo, ¿no? Comandantes y demás, el 02 y en fin. Ella sí lo menciona, entonces, bueno, aparentemente es algo muy común que ella esté pasando este tipo de reportes. Quizás no así de graves o no sea tan común el hecho de fosas clandestinas, ¿no? O sea, pero sí reportes de problemas que hay en Tlajomulco. Yo quiero interpretar que por eso hay una respuesta tan veloz de la autoridad, porque no es un colectivo, no es una persona común y corriente, es una funcionaria pública, política, líder vecinal, podría decirse de alguna forma, y que bueno, también ella se presenta como periodista. Oye, Pepe, Entonces, y ahí, disculpa que te interrumpa de nuevo, pero pues tú eres un reportero, un periodista que tiene muchísimos años de experiencia, más de 11 años reporteando, haciendo diarismo, haciendo radio. ¿Habías escuchado hablar de esta persona? Porque normalmente entre ustedes se conocen y conoces a muchos otros comunicadores que incluso hacen su trabajo en redes sociales, ¿no? Pero no sé si la tenías ubicada. no la ubicaba yo directamente, sí, compañeros con quienes hablé. Ella habla de que desde 2006 está en ese rollo como del periodismo ciudadano. No la conocía, pero hay que tomar en cuenta que Tlajomulco es en muchos sentidos todavía un pueblo, sobre todo la cabecera municipal y ciertas zonas. Entonces son medios locales. Hay muchos medios locales que no tienen contacto como
con los medios, digamos, comerciales de acá, de la capital, y que son muy importantes como son los medios locales en cualquier, pues, región, en el sentido de dar a conocer información, pues, de mucho detalle que a veces los medios, digamos, masivos, hablando los periódicos, Informador, Mural, Televisa y demás, no tomamos tanto en cuenta por ser información muy local. Entonces, creo que es normal el que no tengamos contacto, además de que no es una periodista, digamos, en el estricto sentido de la palabra. Es más como una líder vecinal que hace transmisiones en vivo, que da información, pero por ejemplo, ella está sancionada por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, está en la lista de personas que cometieron violencia política en razón de género, porque en las elecciones donde ella era candidata, usaba sus redes sociales para atacar a otra, pues con señalamientos ofensivos, ¿no? Cuestionándola solo por ser mujer y demás. Se le llama la atención, sigue haciendo lo mismo, se le pide bajar las redes, continúa y entonces la sancionan y queda 5 o 6 años. Eso es lo que resuelve el Instituto Electoral dentro de esa lista de personas que pues cometieron violencia política, ¿no? Entonces, no es una periodista, digamos, como convencional o una reportera, sino es más bien un personaje político, ¿De qué partido, líder Pepe? vecinal. Ella estuvo en el Partido Verde como candidata. Inclusive por ahí hay fotos que está con Auri, este impresentable, ¿no? Que fue el presidente del Partido Verde en Jalisco durante mucho tiempo, pero también cercana a Movimiento Ciudadano, pues trabajando actualmente en el ayuntamiento, ella inclusive en el video, que es lo que creo que hay que cuestionar mucho. Creo que es bastante sólida la narración que nos hace de quién le habló a ella, quién le dio a ella el reporte, que no intervinieron los colectivos de búsqueda y que es ella la que pasa el reporte a las autoridades que finalmente acuden al lugar y bueno, son víctimas de estos ataques con explosivos y a ella le toman la entrevista porque todo el tiempo las autoridades supieron de dónde salía el reporte, que efectivamente era de ella, de Carmen Vázquez, no de colectivos de búsqueda. Le hacen la entrevista y todo y le prometen que le van a dar a protección y también eso es parte de las razones por las que hace este video, ¿no? Ella dice que no le dieron la protección, la dejaron sola, que tuvo que pagar unos escoltas, se sentía insegura y demás. Entonces también por eso es parte de lo que hace este video. Y bueno, ella tiene relación con Movimiento Ciudadano y creo que hay que cuestionar mucho la interpretación que da de los hechos. Los hechos como tales creo que es bastante sólido lo que narra y los documentos que muestra y demás, las capturas de pantalla de su teléfono, pero ya la interpretación, por ejemplo, ella deslinda totalmente al Cártel Jalisco y al alcalde de Tlajomulco, a Salvador Zamora. Y inclusive se aventura a decir que esos ataques fueron para afectar a Salvador Zamora por las elecciones. Entonces, bueno, esas interpretaciones creo que sí hay que cuestionarlas bastante, sobre todo entendiendo esto, que ella es trabajadora de Salvador Zamora. O sea, claro, el alcalde a quien está defendiendo es quien la invita a trabajar en el municipio y de donde cobra actualmente. Entonces, eso creo que sí hay que tomarlo con mucha cautela, hay que esperar a ver qué avances hay. Ella da unos argumentos que francamente aquí ya los hemos repetido, son absurdos, diciendo, es que el Cártel Jalisco no se mete con inocentes. A ver, o sea, es este discurso otra vez, ¿no? De que nada más se meten con quien anda en malos pasos. Creo que hay muchísimos casos para sostener que claro que hay inocentes entre las víctimas del cártel, no son, digamos, justicieros ni nada por el estilo. Entonces, no, bueno, víctimas y además de quienes extraen, ¿no? De muchas maneras en los negocios, en mucho lo que hemos platicado de cómo se ha metido el crimen organizado en muchísimos rubros. O sea, no solamente son víctimas mortales, sino que también son víctimas constantes y comunes del crimen organizado. Claro, claro. De todo tipo de actividades, tanto ilícitas como lícitas, entre comillas, pero en donde está involucrado el crimen organizado. Son temas bastante complejos, ¿no? O sea, todo esto de lo que estamos hablando es algo súper complejo. Hay que entender cómo están ciertas autoridades ligadas con algunas células del crimen organizado, que actualmente hay una disputa y que efectivamente no podemos descartar de toda esa interpretación y esa lectura que están en puerta a las elecciones y que
lamentablemente en cada elección en México hay personas que son asesinadas justo en ese contexto de las elecciones. También el cártel, no solo el Jalisco, todos los cárteles fuertes, todos los grupos del crimen organizado también juegan, es decir, también participan y tienen intereses en las elecciones. Entonces, bueno, eso también hay que tomarlo en cuenta, pero no por ello irnos con la interpretación que da Carmen, que creo que pues es parcial, ella está involucrada, tanto políticamente como directamente, pues fue a quien utilizaron para alertar a las autoridades de una supuesta fosa que en realidad era una trampa. Entonces, bueno, creo que sirve bastante este tema que ella explica para confirmar que efectivamente no había una persona de los colectivos buscando a sus seres queridos relacionada con este tema. Pues para entender un poco cómo es que las autoridades caen en esa trampa, ¿no? Porque hay una respuesta tan rápida, tan inmediata, y también creo que es interesante saber que ya habían ido un día antes de las explosiones y no habían encontrado nada, ¿no? Entonces, quizás había un objetivo en específico del crimen a quien querían atacar, que no estuvo presente el primer día y sí el segundo. Estoy especulando, quizás no funcionaron los explosivos, quizá todavía no los instalaban, no lo sabemos. Lo cierto es que eran 8 explosivos, no era cualquier cosa, no fue cualquier cosa, o sea, es personal especializado. Hay por ahí un texto que escribe Anabel Hernández, esta periodista mexicana que tiene muchos años cubriendo crimen organizado, que ella está hablando de que hay un personaje de Colombia que estaría participando con el crimen organizado aquí. También eso hay que tomarlo con cautela. Muchísimas pincitas lo que diga Anabel Hernández, quien también por muchos años ha sostenido la narrativa pues, de las autoridades, ¿no? O sea, al final muchos de estos periodistas que han hecho un nombre obtienen información directamente de las autoridades y dan a conocer la versión de ellos y también pues la legitiman, ¿no? Claro. Entonces, digamos, hay muchas versiones, muchas aristas que entender. Lo que para mí queda muy claro es, y que tenemos que estar conscientes, es no hay participación de colectivos de búsqueda, no era un reporte anónimo de una fosa clandestina, digamos, ordinario o común. Sí, o sea, esto de que sean 3 personas distintas al mismo tiempo dando información distinta, inclusive calles, ella decía que le daban una calle y en realidad era otra, ¿no? O sea, no era un reporte normal. Y quizás ella, Carmen, no supo, tampoco tendría quizá la responsabilidad, no supo darse cuenta de eso, de que no era normal este reporte que le estaban dando. Y bueno, claro, las autoridades no supieron darse cuenta a tiempo de que algo no cuadraba con ese supuesto reporte de fosa clandestina. Entonces creo que por eso sirve bastante el testimonio que hace público Carmen para entender cómo es que las autoridades llegaron a ese punto en donde fueron pues víctimas de las explosiones. Y pues ya toda la otra interpretación, bueno, hay que tomarlo con mucha cautela, esperar que avancen las investigaciones, ver qué ocurre con estas 2 personas pues que están detenidas, que aparentemente estaban en el lugar. Y pues ojalá realmente se llegue al fondo y la sociedad pueda entender qué es lo que estuvo detrás de esos ataques. Ha habido tantos casos, Pepe, que difícilmente creo que se llegue al fondo, se llegue medianamente a saber algo más. Pero dijo algo, Carmen, o se menciona algo de por qué se hace este operativo de noche. Eso también había levantado mucha suspicacia, ¿no? Que estuvieran trabajando a esas horas de la tarde-noche para cuando suceden las explosiones. Bueno, no era tan noche, entiendo que era alrededor de las 6, todavía había iluminación y demás, pero por lo menos por lo que sabemos por Carmen, pues era por la insistencia, ¿no? O sea, ya le estuvieran insiste, es que ven, es que aquí un perro se está llevando ya una mano, necesitamos tu ayuda, ¿no? O sea, había uno que apelaba a amenazarla, luego había otro que apelaba a la urgencia porque un perro lo estaba sacando, y luego el otro como a su sentimiento, una mamá que su pobre hijo estaba desaparecido, ¿no? O sea, 3 personas distintas, pues que la bombardearon ahí psicológicamente y cayó ella, pero sobre todo las autoridades, ¿no? Sobre todo las autoridades cayeron en la trampa. Aparentemente había mucha insistencia y ella, pues pasa esa insistencia a las autoridades y
Por lo menos esa es la versión de ella. Yo no he visto todavía una reacción oficial después de lo que ella hace patente. También, insisto, hay que entender que ella es funcionaria pública. Claro. Entonces, bueno, pues Habrá que ahí esperar está un poco lo que más, explica. sí. Y pues aparentemente eso, entre 3, 4 de la tarde ella vuelve a insistir a autoridades, es que necesitamos ir, tienen que ir a esa fosa, y alrededor de las 6 es cuando se da las explosiones de una magnitud muy fuerte. Ella habla de que incluso le empezaron a llegar mensajes de que una gasera había explotado, una gas que hay en la zona, y la gente al ver una explosión tan fuerte interpretó que era una gasera. Y ella tardó en conectar que esa explosión de la que le hablaban de la gasera tenía relación con la fosa que acababa pues la supuesta fosa que acababa de Reportar. reportar. Pepe, también pues no deja de ser parte del mismo tema que las madres buscadoras del colectivo Madres Buscadoras de Jalisco hayan recibido amenazas, ¿no? Amenazas de muerte en las que les decían que si no dejan de buscar fosas clandestinas y no se van de Jalisco, pues prácticamente las iban a matar. La Comisión Nacional de Derechos Humanos alertó de estas amenazas y pidió medidas de protección para las integrantes del colectivo, entre ellas especialmente para la buscadora Indira Navarro. Sí, que es la líder de Madres Buscadoras de Jalisco, bueno, de las más visibles. Creo que eso es sumamente importante, darles protección. Tienen Muy sus propios delicado, protocolos. ¿Cómo? muy delicado, ¿no? Muy, muy delicado. Se les tiene que dar protección, acompañamiento hasta donde ellas lo pidan. Tienen sus propios protocolos que han explicado en estos días a detalle, pues que las ha librado de que cuando van a hacer búsquedas pues sean víctimas de algún ataque, pero pues sí se han incrementado las amenazas. Tienen un discurso que creo que hay que repetir, no buscan venganza, ya están en un punto en donde ya ni siquiera les interesa saber quién fue el responsable de pues asesinar a estas personas y arrojarlas a las fosas clandestinas. Lo único que quieren es dar con sus seres queridos, estén o no con vida, y por eso aceptan este tipo de reportes anónimos de personas que pues les avisan de algún movimiento extraño o inclusive que participaron en estos hechos de asesinar y enterrar en fosas clandestinas personas. Y lo que quieren es simplemente encontrar a sus seres queridos, buscar a sus hijos, a sus hijas, a sus familiares que están desaparecidos. Y bueno, pues es muy importante darles la protección porque además están haciendo muchas veces el trabajo que le corresponde a las autoridades. Están sirviéndonos como sociedad en el sentido de pues darnos luz sobre esta situación crítica de violencia, ¿no? ¿Por qué ocurre la violencia? Pues ayudar a encontrar tantos cuerpos, tantas fosas. Entonces pues es muy importante cuidarlas. Eso para mí es lo fundamental, y pues deslindarlas de estos ataques, que no se les quiera relacionar con ello. Obviamente hay intereses que están afectando al encontrar, pues simplemente en la fosa que quedó ahí a medias trabajando en San Lucas Evangelista, también en Tlajomulco, eh, pues más de 50, los restos, aparentemente más de 50 restos humanos que probablemente corresponden también a más de 50 personas. Es algo brutal, es muchísima gente, entonces pues puede haber intereses políticos y por supuesto criminales que se están viendo afectados con el trabajo de las buscadoras, y por eso es tan importante que se les dé protección y que sean cobijadas también socialmente. En sus manifestaciones en redes sociales hay muchas veces expresiones de gente que las ataca, y creo que lejos de ello es muy importante que la sociedad nos solidaricemos, entendamos su labor y las abracemos, las acompañemos. Claro. Sobre todo, Pepe, también a mí me hace mucho, o sea, como que conecto mucho las declaraciones del gobernador Enrique Alfaro cancelando las búsquedas, ¿no? Diciendo que se iban a cancelar todas las búsquedas que vinieran a partir de estas llamadas anónimas. Ahora sabemos que no fue de un colectivo de quien salió la llamada que pues puso a las autoridades ahí en el foco de este ataque, pero también estas amenazas de muerte, pues justo lo que se interpretaba por ahí era: estamos otra vez de nuevo acercándonos a una temporada electoral, no se quiere que se sigan encontrando fosas, no se quiere que siga aumentando el número de personas
asesinadas que se han registrado en estas fosas, más de 51 cuerpos, como decías, se pretende, se había encontrado hasta que se detuvo la búsqueda el pasado 11 de julio después del ataque. Ahora también sabemos que se retoma la búsqueda en esa misma fosa, Pepe, pero pues es un tema en el que constantemente se están recibiendo pues amenazas y parece ser que lo que quieren distintas fuerzas, ya no sabemos si criminales y políticas, pues es que no se encuentren, ¿no? Que no se siga contando con estas personas que van siendo encontradas en este tipo de fosas y de espacios. Pepe, quisiera cambiar de tema. El 19 de abril de 2021, a ver si nos recuerdas por ahí un poco más de este hecho, se registró esa balacera allá en la zona de Chapalita, donde 4 miembros de un grupo criminal mueren y 29 son detenidos. Se les decomisaron a estas personas armas, drogas y se rescató a 6 personas que tenían privadas de su libertad. Además, se encontró el cadáver de una persona más. Y esta semana la noticia es que a estas 29 personas pues les fueron sentenciadas a 50 años de cárcel, Pepe. Sí, fue muy sonado justo por la zona, ahí muy cerca del puente atirantado, ¿no? Pues una zona residencial de altos ingresos, incluso pues la vivienda en donde estaba operando este grupo de muchos muy jóvenes, inclusive menores de edad, pues era una casa, digamos, una residencia bastante grande, rodeada de personas pues de altos ingresos y demás, y bueno, eso pues llamó mucho la atención. En toda la ciudad se han dado enfrentamientos, pero este fue muy llamativo por la cantidad de personas involucradas, por estas personas que estaban privadas de la libertad, que fue a plena luz del día. No recuerdo la hora exacta, pero sería alrededor del mediodía cuando empezó el tiroteo. Pues fue un hecho bastante fuerte y pues bueno, termina con la sentencia contra estas personas, 29, insistí, muy jóvenes, y que pues es una muestra de justo todo esto que estamos hablando, ¿no? Y que hemos hablado en entrevistas recientes, por ejemplo, con Jorge Enrique Osorio, ¿no? El cómo jóvenes a tan temprana edad son arrastrados ya sea por la fuerza o atraídos, ¿no? Una situación económica complicada, difícil continuar con estudios, con educación, pues un tejido social, como se habla, ¿no? Resquebrajado, pues que orilla o lleva a muchas personas así de jóvenes, de 18, de 19, 17 años, a involucrarse en estas actividades a ese nivel que el control del territorio, la impunidad, facilite a los grupos del crimen organizado operar en prácticamente cualquier espacio de la ciudad. Ya no tienen muchas veces que esconderse, operar de esa forma. Bueno, en este tiroteo, enfrentamiento, hubo también personas que perdieron la vida y afortunadamente personas que pudieron ser rescatadas y que estaban privadas de la libertad. Creo que es importante darle seguimiento y pues bueno, se cierra de alguna forma ese capítulo con la sentencia de estas personas, pero el problema sigue. El poder de estos grupos criminales pues va consolidándose, lamentablemente van incursionando en otras zonas de la ciudad, se disputan el control del territorio en otras zonas del estado, entrando en otras actividades económicas. Entonces, bueno, es un problema de la inseguridad que va a llevar muchos años poder transformar, y pues este enfrentamiento es el tipo de hechos a los que lamentablemente muchas veces nos estamos acostumbrando. Los enfrentamientos en andares, ¿no? O sea, estos enfrentamientos en lugares muy habitados, inclusive en lugares comerciales, ya luego pasan, como que se nos borra de la memoria, ¿no? Es como pasan las semanas y hay nuevos hechos de violencia, de macrocriminalidad, y como que va pasando al olvido, ¿no? Y se va tornando en parte de nuestra cotidianidad, y eso es súper peligroso. No tenemos
que normalizar ese tipo de hechos y bueno, creo que sí es importante mantenerlos en la memoria y darle seguimiento, aunque sea de esta forma, ¿no? Informando sobre pues la sentencia para estas 29 personas que estuvieron involucradas en aquel tiroteo. Pepe, hablando también pues de otros hechos violentos, en Encarnación de Díaz, esta vez un grupo criminal secuestra a un hombre y después prende fuego a dos camionetas, a dos camiones, atraviesan uno de ellos en la carretera, la obstruyen en lo que se llama pues un nuevo narcobloqueo. Son algunas de las notas también, Pepe, de violencia en el estado. No se detiene, no para. Y una especialmente que llamaba mi atención es el número de guaruras que han sido pagados por el Estado para proteger a funcionarios y a particulares. ¿Cómo ha incrementado ese número, Pepe? Pasó de tener 198 en julio de 2019 a 307 en junio de 2023, de acuerdo a la información de transparencia que solicitó el periodista Martín Aquino y que publica en Mural. Le cuesta al erario, mira, prácticamente 4 millones de pesos cada mes le cuesta mantener a estos 307 guaruras. Sí, pues es una señal, ¿no? De que aunque las autoridades digan que tanto las federales, porque también nosotros analizamos nota local y luego pareciera que traemos algo personal contra las autoridades locales, pero también las federales tienen el mismo discurso de que todo va bien, de que los delitos van a la baja, los asesinatos, de que no es cierto, a pesar de que las mismas cifras oficiales les contradicen y muestran que las personas asesinadas en este sexenio, tanto el federal como el estatal, son muchas más que las de los sexenios anteriores. Entonces, pues es eso, ¿no? O sea, a pesar de que en el discurso oficial se habla de que todo va bien, vamos mejorando, pues este tipo de hechos nos muestra, ¿no? Este trabajo de Martín Aquino nos muestra cómo en realidad, pues también las autoridades están preocupadas por su propia seguridad y el hecho de que se incremente en unos cuantos años el número de agentes del Estado de seguridad que son destinados únicamente a proteger a ciertas personas, en este caso funcionarios en específico, pues nos muestra el nivel de riesgo en el que están, pero todas las personas estamos, pero no todas las personas tenemos el privilegio de tener una escolta pagado por el erario para que nos vigile. Creo que hay algo que cuestionar ahí que tiene que ver con eso, con pues el discurso que no coincide, el discurso con los hechos, ¿no? Claro que hay personas que están en riesgo, claro que hay funcionarios que necesitan pues protección justo para no ser víctimas de pues de un atentado, de un ataque, pero también hay que cuestionar la cantidad de recursos que se destinan para ello, la discrecionalidad con la que se determina quiénes sí y cuántos escoltas se les van a asignar y el que no haya esta coherencia entre hablar de que no hay nada que preocuparse, que los medios están solo queriendo, en el discurso oficial, ¿no? Que se acusa a los medios de querer meter miedo, de exagerar la violencia, cuando pues ahí se ve que también para los funcionarios hay una preocupación respecto al nivel de violencia y de inseguridad en el que estamos viviendo. Oye, Pepe, ahí solo también poner un acento, ya que mencionas al gobierno federal y el tema del discurso, pues lamentable, ¿no? Las declaraciones incluso del presidente de la República y lo que viene haciendo también pues su gabinete después del asesinato de varios compañeros periodistas en el país. Hubo incluso manifestaciones, no lo mencionamos como bien dices tú porque nos concentramos mucho en la cobertura pues del estado de Jalisco, pero pues después del asesinato de un compañero que venga por ahí el gobierno federal con este anuncio de decir que los medios pues, son medios de manipulación, que no son medios de información, y de nuevo con esta retórica, pues atacar a las y a los comunicadores también, y a los medios y a los espacios de trabajo que tienen, que tenemos, pues no solo, por lo menos es lamentable, y ya no sé si hasta otro cierto punto, parte de la misma problemática o parte incluso de responsabilidad en estos hechos tan violentos, ¿no? Claro, o sea, es que las autoridades propician un clima en donde la labor de las y los periodistas pues se deslegitima para buena parte de la sociedad. Claro que hay mucho que cuestionar a los medios de comunicación, claro que hay quienes no hacen bien su trabajo,
pero en general la ciudadanía igual y no tiene la obligación de saberlo, pero se trabaja en los medios de comunicación en condiciones de mucha precariedad y hay veces que lo superficial de esas notas responde justo a las formas en las que producimos la información, en donde se te pide que sea rápido, que sean muchísimas notas, dificulta darle contexto, dar investigación. Muchos compañeros sin seguridad social que si se accidentan en su labor, no va a haber quien les otorgue la atención de salud pues gratuita que se merecería cualquier trabajador a través de su seguro social, falta de seguros de vida, de medidas de protección, de equipo y demás. Es bastante complicada la labor de los periodistas y no es que importe más cuando matan a un periodista que una persona normal, todas las personas valemos igual. El hecho es que cuando se asesina a un periodista por su labor, pues es un ataque que no solo va contra el periodista, sino contra la sociedad, para quienes tienen la gente, las personas, tenemos el derecho a saber, ¿no? El derecho a estar informadas, informados, y cuando se ataca a un periodista por su labor, se le asesina o se le ataca, pues se está coartando también el derecho de la ciudadanía a estar informados, y eso luego genera también la autocensura, que uno se cuestione si información que merece saber la gente vale la pena publicarla porque puedo estar en riesgo, y no es una exageración. Hay organizaciones internacionales que ubican a México entre los países más peligrosos, inclusive el más peligroso en algunos años, para ejercer el periodismo, más que en países con guerras abiertas o conflictos armados de muchos años. Entonces, pues el que las autoridades de todos los niveles y particularmente el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Enrique Alfaro Ramírez estén con un discurso directamente atacando a periodistas, a medios de comunicación, pues no abona, crea este clima de, digamos, hace más grave aún el clima de inseguridad en el que trabajamos. Y creo que sí, o sea, es muy pertinente decirlo. Y igual, así como es sumamente importante que la sociedad arrope a las buscadoras, justo porque esto va a ayudar a reducir el riesgo que tienen cuando la sociedad les abraza, les apoya, les acompaña, pues también a los periodistas hay que acompañarles, hay que respaldarles, hay que entender cómo está la situación de peligrosa, lejos de comprar este discurso que le conviene al poder, en donde cualquier crítica pues se la zafan diciendo que pues son los medios que les están atacando, que están manipulando la información. Hay que cuestionar mucho esos discursos y pues exigir también la protección para periodistas que han sido amenazados y que muchas veces pues se cumplen esas amenazas. Y pues también en este programa hemos tenido, ¿no?, esa realidad, compañeros, compañeras que han sido desplazadas de sus espacios de trabajo y que mantienen o que han sido amenazados por su labor. Pepe, no quisiera que nos quedáramos en ese tema, vamos a cambiar si te parece bien. También se cumplió un año del asesinato, de la muerte de Luz Raquel. El 19 de julio, recordemos, murió víctima de las quemaduras que sufrió el 16 de julio. Luz Raquel Padilla Gutiérrez fue quemada viva en un parque de Zapopan. Este caso terrible que después también es trivializado, que es expuesto de una manera pues muy poco ética por medios de comunicación, hablando de medios de comunicación, ¿no?, televisivos, y por autoridades. Finalmente, no, pues hasta el momento no sabemos realmente lo que sucedió, cuál ha sido la investigación, pues queda un poco por ahí, no sé si arrumbada, Pepe, pero no hemos tenido noticias o actualizaciones de la misma. Lo que sí, por ahí el presidente municipal de Zapopan anunció este $1,000,000 que tienen por ahí en un fideicomiso para el hijo de Luz Raquel, y también por ahí se supo que se están atendiendo en otro tema médico al hijo, apoyándolo también desde la Secretaría de Igualdad Sustantiva, me parece, para una intervención médica. Sí, el gobierno de Jalisco entró. Habría que ver quizá a detalle por qué decide el ayuntamiento de Zapopan que ese recurso vaya a un fideicomiso, porque aparentemente las reglas con las que armaron ese fideicomiso, que es, digamos, como pues una cuenta de banco especial en donde se ponen unas reglas de cómo se utilizan los recursos, no permitió apoyar al hijo de Luz Raquel en esta intervención médica
que requiere, y por eso es que entra el gobierno de Jalisco a través de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres. Hay que recordar, esta secretaría en particular, que es la heredera, por así decirlo, de el ya desaparecido Instituto Jalisciense de las Mujeres, tiene un programa de apoyo a hijos e hijas de mujeres que fueron víctimas de feminicidio. Como Luz Raquel no ha sido reconocida como tal, pues como un feminicidio, hay que recordar, pues se cuestionaba inclusive que fue un autoatentado, en lamentable información que compartió el fiscal y que efectivamente pues otros medios de comunicación reprodujeron sin mayor reflexión. No se ha establecido como tal y por tanto no podía ser como sujeto el hijo de Luz Raquel a esos apoyos para hijos e hijas de víctimas de feminicidio. Entonces es Zapopan que decide crear este fideicomiso para apoyarle, pero por las reglas en las que crean ese fideicomiso, pues no se le pudo apoyar en la intervención. Afortunadamente hubo apertura de las autoridades para, a través del gobierno de Jalisco, pues darle un apoyo y que pudiera tener esta intervención, pero sobre todo pues queda pendiente la verdad, qué fue lo que pasó y la justicia, llevar ante las autoridades al responsable o los responsables de la muerte de Luz Raquel. Y pues sí, en los medios se recuerda, afortunadamente se mantiene en la memoria este caso y se recuerda que un año pues no hay avances, o por lo menos las autoridades no los han hecho públicos, no se ha hablado de alguna persona detenida, de algún avance que ayude a entender qué fue lo que ocurrió con ella y quiénes fueron los responsables. Entonces, pues bueno, ojalá que se le dé seguimiento, que se pueda llegar al fondo del asunto y que el hijo de Luz Raquel, que es menor de edad, pues pueda tener un poco de consuelo justo en este derecho que tiene él y cualquier víctima a la verdad y a la justicia en el caso pues tan lamentable de Luz Raquel y que causó un impacto muy muy fuerte en la sociedad por la forma en la que perdió la vida. Claro. Pepe, también hablando de memoria, pues por lo menos aquí hay una buena noticia, ¿no? La reinstalación que ordena el juez en materia administrativa al Ayuntamiento de Guadalajara para reinstalar el antimonumento 5 de junio, retomando los criterios que emitió el tribunal colegiado, donde se calificaba que el retiro del anti había sido un acto de censura y reconocieron que la colocación de este tipo de memoriales es un ejercicio de derechos a la libre manifestación de las ideas, a la libre asociación y a la libertad de expresión. Sí, si sigue habiendo resistencia de la autoridad, pues este tema va a ir para largo, ¿no? Como sabemos, en los procesos judiciales hay muchas resoluciones, sentencias, pero que existen formas de apelar contra ellas, de interponer recursos, de que pasen a otras instancias, a revisión y demás. Si la autoridad lo quiere alargar y se resiste a reinstalar este antimonumento que retiraron, pues por declaraciones públicas del propio gobernador y el alcalde Pablo Lemos, es que sabemos que, bueno, las autoridades quienes lo quitaron, aunque luego por ahí llamaba la atención que el CEPAD, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, hablaba de que ya durante el juicio las autoridades no reconocen su participación en el retiro del antimonumento, cuando públicamente el gobernador y el alcalde dice sí, nosotros lo quitamos, ¿no? Porque incumplía con los reglamentos, no tenían permiso para ponerlo y como cualquiera va a poner lo que quiera. Primero le echaron la bolita a Lina, ¿no? Como el tema del patrimonio histórico, y luego le aventaron la bolita al departamento de protección civil, diciendo que podía caer, que no sabían si podía caerse y hacerle daño a alguien, entonces ante el desconocimiento lo quitaron. En unas horas, además. Lo quitaron. Apagando las luces para que no se notara. Que nadie vea. Bueno, hay que decir, el INE, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, ha hecho público un documento en el que señala que no afecta porque no está instalado sobre algún monumento de valor histórico o algún edificio patrimonial. Entonces no hay ningún problema en ese sentido.
de parte del INE el que se reinstale este antimonumento. Entonces, bueno, ojalá las autoridades, lejos de llevar esta lucha legal hasta sus últimas consecuencias y que se alargue, pues que reconozcan el derecho a los sobrevivientes de los hechos del 4, 5 y 6 de junio, a estas desapariciones forzadas, estas detenciones ilegales, torturas, maltratos, robos, de los cuales fueron víctimas por agentes del Estado, pues que acepten su derecho a mantener en la memoria una situación tan grave y por supuesto el homicidio o ejecución extrajudicial de Giovanni López, también muy lamentable en manos de policías de Ixtlahuacán de los Membrillos, que solo por no llevar cubrebocas lo detienen, lo llevan, le dan una golpiza y pues lo matan, ¿no? De ese maltrato que recibe estando detenido. Entonces creo que son hechos de conocimiento público bastante graves y que las víctimas y sobrevivientes tienen derecho a mantener en la memoria. Ojalá las autoridades pues no se empecinen, reconozcan que pues si se instala bien no tiene nadie por qué correr riesgo de que esté ahí ese antimonumento, y que pues para el INAH no hay ningún problema, y para por lo menos parte del Poder Judicial que ha dado estas resoluciones pues es un derecho de las víctimas a mantenerlo en la memoria, y es un acto de censura, de represión el haberlo retirado. Ojalá que las autoridades pues entren en razón, acaten esta resolución, porque pues si se va a últimas instancias es probable que de todas formas lo pierdan, ¿no? Pero solamente van a retrasar pues este derecho a la memoria que tienen los sobrevivientes. En el comunicado que daban a conocer ahí la gente de la red del antimonumento, el comunicado que les envía el INAH, por ejemplo, se lee: la ciudad y su centro histórico son escenario del acontecer social, mismo que se expresa en los elementos materiales que se integran a este, por lo que no existe inconveniente en que sea colocada la escultura, decía por ahí. Y Pepe leía también que entonces el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, dijo que se acatarán las resoluciones judiciales y que el asunto se resolvería tras una audiencia esta semana, y por esa audiencia quisiera preguntarte qué va a suceder ahí y cuándo podemos entonces tener por lo menos más declaraciones de este alcalde Pablo Lemus o ya la reinstalación. Sí, bueno, va a ser como una audiencia en donde ya se va a determinar de forma definitiva si se da esta suspensión que están solicitando pues las víctimas acompañadas de organizaciones como el CEPAD, pues que se suspende ese acto de la autoridad de haber retirado el antimonumento, pero aún así puede seguir pues recursos, ¿no? Es decir, se toma una resolución por una instancia judicial, pero no se agotan todos los recursos que tiene a la mano la autoridad si se empecina, ¿no? Entonces, bueno, esta semana puede haber una nueva resolución en donde ya el juzgado de distrito determine que efectivamente la autoridad pues está afectando, ¿no? Está censurando el derecho de la ciudadanía a la libre expresión, pero pues insistir en eso, ¿no? Las autoridades todavía tienen pues sus abogados y otros recursos en donde pueden alargar esto por muchos meses, además de que pues hemos visto otras actuaciones en donde se empecinan las autoridades del Chiapa, por ejemplo, en donde hay una suspensión y se dan por no notificados y aceleran los trabajos, y cuando les notifican dicen, no, es que ya son trabajos que hemos terminado, córranle, terminen, no, es que ya está terminado, y todavía no terminan y aceleran, ¿no? Para terminar aquel colector en San Rafael. Entonces, pues hay veces en que las autoridades se valen de este tipo de argucias legales para pues hacer lo que les da la gana. Ojalá que haya entendimiento, haya un diálogo, entiendan pues que ese antimonumento tiene un respaldo social y sobre todo de personas involucradas directamente en esos hechos que el propio gobernador lamentó en su momento, que ameritó la intervención de organismos internacionales como el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU. Entonces, pues bueno, es un tema que ocurrió, que hay que recordar justamente para evitar que vuelva a pasar. Pues a ver, finalmente esta semana... Pablo Lemus, te estamos hablando. A ver qué es lo que pasa esta semana en los juzgados, pero más allá de lo que determina el Poder Judicial, pues ojalá exista voluntad política para pues permitir la reinstalación de este antimonumento. Claro que sí, Pepe.
Oye, pues nos estamos colgando mucho, pero a ver si rapidito podemos hablar de lo que está sucediendo en Mezcala, porque al parecer ese invasor que había sido derrotado, pues vuelve, ¿no? Vuelve a contraatacar. No, es un buen perdedor, dice la gente de Mezcala, este empresario tapatío Guillermo Moreno Ibarra, que pues por más de 20 años estuvo ocupando de manera ilegal unas tierras que no le pertenecían, con el poder del dinero, el poder corruptor, instaló una casa de descanso a la que pudimos ir y que tenía una vista espectacular del lago de Chapala, de estas montañas que rodean al lago más grande del país y que estaba instalada en tierras que son comunales, que le pertenecen a la comunidad indígena de Mezcala de la Asunción, acá en el municipio de Poncitlán, justo a la orilla del lago de Chapala, y que pues esta comunidad decidió seguir el camino legal, pudiendo tomar la resolución de otros pueblos que en su derecho deciden, digamos, recuperar sus tierras que les pertenecen, pues ahora sí que por la fuerza o digamos con la organización de sus propias comunidades, lo que quisieron fue sentar un precedente y seguir por la vía judicial el juicio hasta recuperar sus tierras. Se tardó muchísimo la justicia, es justo de lo que estábamos hablando del antimonumento. Cuando alguien quiere retrasar una resolución judicial, hay muchísimos recursos que tiene y este sujeto, Guillermo Moreno Ibarra, los utilizó, hizo que se alargara el juicio por más de 20 años y finalmente ya es así en una resolución ya firme, ya no hay nada que él pueda hacer. Lo echaron el año pasado. Con la autoridad le quitan estas tierras que se había aprovechado, más de 10 hectáreas, pues de unas tierras privilegiadas de la comunidad y se la restituyen. Y pues bueno, lo que ahora están diciendo es que es un mal perdedor, no reconoce que perdió, que estuvo usurpando unas tierras que no le pertenecían y lejos de pues retirarse, agradecer los más de 20 años que tuvo unas tierras que no le tocaban y no le pertenecían y retirarse, pues ahora está acusando a la comunidad de haberle robado unos chivos que tenía en ese rancho de descanso que se construyó en las tierras comunales. Yo lo recuerdo claramente cuando acompañé a la comunidad como reportero a esa recuperación de las tierras. Recuerdo perfectamente a los trabajadores del invasor que estaban recogiendo sus pertenencias y recuerdo a esos chivos que se los estaban llevando, inclusive en nuestro primer episodio del rumor de la discordia. Sí. Con eso empezamos el rumor de la discordia, claro. Fue nuestra primera anécdota, me regresé para ver y justamente yo ahí lo digo. Unos días después de haberse dado la recuperación, yo te estoy platicando de los chivos y tú me dices, ¿y los chivos ahí se quedaron? No, se los llevaron los trabajadores. Yo lo vi, yo lo atestigué. No, lamentablemente porque no le dieron tiempo además para que se llevara todo lo que pudiera llevarse, tú así lo comentaste. Tenía un montón de pertenencias ahí en esa casa. Él, aparentemente, Guillermo Moreno Ibarra nunca creyó que efectivamente iba a perder. Confiaba mucho en el poder corruptor de su dinero y bueno, finalmente perdió, lo expulsan y cuando llega la autoridad a restituirle las tierras a esta comunidad indígena, había muchísimas pertenencias, entre otras, unos chivos. Y ahora les está acusando de abigeato, que es robo de ganado, que supuestamente le robaron esos chivos. Y bueno, pues aparentemente es una argucia legal más, una mentira más de este sujeto solo por vengarse de una comunidad que lo único que hizo fue recuperar lo que le pertenece y no permitir esa invasión y que justamente prefirieron la vía jurídica para sentar un precedente porque hay una gran tentación de intereses inmobiliarios, turísticos, inclusive de criminales, de grupos del crimen organizado, de instalarse en estas tierras tan ricas, tan hermosas, que están a la orilla del lago de Chapala. Entonces, pues haber expulsado a este invasor implicaba el sentar un precedente fuerte de cuáles son los límites de las tierras comunales y que esas tierras le pertenecen a la comunidad y a nadie más. Entonces, bueno, lo que pide la comunidad indígena es pues que las autoridades no se tomen en serio esta acusación de robo y pues que se cierre esa investigación. Fueron agentes de la fiscalía ahí a
querer interrogar a personas de la comunidad y les comunican que existe una carpeta de investigación por abigeato en su contra, justo interpuesta por este invasor. Ya platicaremos en la semana, Ángel. Tenemos pactada una entrevista que esperemos si se pueda realizar con Rocío Moreno. Ella es comunera de Mezcala, una de las lideresas, y pues bueno, ya hablaremos a más detalles sobre este tema y sobre todo la historia, que es muy importante que la conozcamos, especialmente los jaliscienses, de la historia de resistencia y de defensa de la tierra que ha hecho la comunidad indígena de Mezcala. Pero bueno, pues ahí está el último capítulo, que parece que no se quiere cerrar, de esa invasión de Guillermo Moreno. Lo que sí cerraron, Pepe, y hasta la derrumbaron, pues fue esta casa ahí en la colonia americana, en la calle José Guadalupe 1, en el número 1953. Esta casa, que había sido construida entre los años 20 y los años 30 del siglo pasado, tenía unos 100 años y era uno de los pocos ejemplos de chalets que aún existían en la zona. Pues bueno, todo eso que fuera una obra patrimonial, una casa patrimonial, no importó, se destruyó. Todo esto para dar paso pues a un edificio, Pepe, un condominio de 64 departamentos ahí en la colonia americana. Sí, a un ejemplo más, ¿no?, de lo que nos había platicado por ahí también en Oscar. un episodio Oscar, el profesor y también guía ahí de la Escuela Superior de Arquitectura de la ESAC. Sí, cómo no protegemos este patrimonio arquitectónico, a pesar de que en leyes y reglamentos esa vivienda no podía ser demolida, tenía que conservarse por su valor artístico y patrimonial. Estaba en un inventario que le llama el Polígono B del Centro Histórico de Guadalajara. Digamos, el centro histórico es lo más céntrico, lo más cercano a la catedral y demás, y luego hay un Polígono B que es expandido y llegas hasta estas zonas como Chapultepec, y todas las viviendas que tienen un valor artístico y patrimonial en teoría están protegidas y no se las puede demoler. Ahí todo lo huele a corrupción. Aquí dejo el anuncio en la columna de hoy en NTR, en la columna del rumor de la discordia. Toco este tema que investigó muy bien la compañera de mural Rebeca Pérez Vega, una excelente reportera de arte y cultura. Le dio seguimiento justo por el valor cultural y artístico de esta vivienda, pero se metió hasta adentro en un caso que suena a corrupción, ya sea del Ayuntamiento de Guadalajara, que permitió que se demoliera, como también del Poder Judicial, este famoso TAE, el Tribunal de Justicia Administrativa, por ahí el magistrado Laurentino López, que por cierto es el que también permitió que se habitara la Villa Panamericana, entre otras muy polémicas decisiones que ha tomado. Bueno, ordena que se retire esta casa de la lista del inventario de viviendas con alguna protección, y a partir de que ordena este magistrado que se retire es que se da el cambio de permisos y se permite la demolición. Ahí les adelanto algo de la columna, que es con lo que yo contribuyo a esta investigación de Rebeca Pérez Vega. ¿Quiénes están detrás de esta demolición y de la construcción de una torre? Bueno, pues resulta que son un grupo de abogados que son malamente célebres. Los hizo célebres el anterior, bueno, no el anterior, un fiscal de la anterior administración y político, Eduardo Almaguer, conocidos como los abogados talibanes. Un grupo de abogados que, pues de acuerdo con las acusaciones que en su momento hizo la fiscalía y que incluso los detuvo un par, pues hacían juicios laborales ilegales contra autoridades como el CIAPA, para pues conseguir indemnizaciones indebidas por vía de juicios laborales de millones de pesos, ahí afectando al erario. Y pues son este grupo de abogados que ahora ya no son talibanes laborales, o no sé si sigan en esas actividades, pero ahora por lo pronto ya le entraron al talibán inmobiliario. Ahí con más detalles en la columna de NTR del día de hoy. Y sobre todo, bueno, les recomiendo dar seguimiento a las notas que hizo Rebeca Pérez Vega a lo largo de la semana, en donde detalla perfectamente cómo fue la ruta para que una vivienda que tuvo que haberse protegido, pues el día de hoy está totalmente demolida. En los renders que están todavía ahí pegados en el terreno, Ángel, se ve, y así se lo vendían yo creo que ya hasta hay compradores que cayeron en la trampa. Se ve en el render la casa
el chalet, y atrás de la casa la torre. Entonces como que la casona iba a ser la entrada a la torre. Inclusive, fíjate, ya borraron su página de internet, yo creo que por el escándalo, pero yo la pude recuperar ahí a través de herramientas. Casi siempre queda registro de lo que se sube a internet, aunque se borre. Fíjate cómo vendían la casa, los depas, diciendo que la hazaña de Matute Remus que movió este edificio de Telmex, que está ahí en Juárez, y que está la escultura de Matute Remus, ¿no? El señor que parece cansado, pero bueno, lo está moviendo el edificio, ¿no? Decían que iban a repetir esa hazaña, que iban a mover la vivienda para construir la torre. Mentira, wow. La demolieron, pero quién sabe cuántas pues personas cayeron en la mentira, en la trampa de que pues iban a comprarse un depa con una entrada bien bonita, con una casa bien hermosa, cuando en los hechos pues la hicieron trizas. Los talibanes haciendo de las suyas nuevamente. Talibán Corruptino López dándoles ahí su pase. Pepe, nada más para no dejarlo, el tema de la basura, ¿haya habido alguna actualización con el tema de la basura y la gente en Tonalá, lo del movimiento que estuviste acompañando la semana pasada hasta allá, hasta la Ciudad de México? Bueno, a través de la Secretaría de Gobernación consiguieron por fin que se reunieran con ellos el alcalde de Tonalá, Sergio Chávez Dávalos. No los había recibido en muchos meses. Y ahora sí que pues, lo trajeron de la oreja castigado y lo sentaron. Exacto, ¿no? La gente de la Segov. No hubo todavía acuerdos. Defiende el alcalde que planta de transferencia del cielo pues no está generando afectaciones. La comunidad dice que sí. Hay que recordar, esa planta de transferencia va a ser sustituida, en teoría es temporal, y va a ser sustituida por una que ya sería permanente, que va a estar todavía más cerca de la población. Y la gente, pues claro, no la quiere. No tan arriba, más abajo, pero estaría más cerca de la comunidad. La gente no la quiere. Él dice, pues el tiempo está encima, es el terreno que tenemos. Ahora sí que pues chínguense, ¿no? Eso fue el diálogo que hubo. Lo que tiene que ver con Matatlán, pues ha reconocido que es este basurero ilegal que reactivó la empresa Capsa. Por más de un año estuvo ahí acumulando cientos de miles de toneladas de basura y no han sido removidas. La autoridad, pues bueno, aparentemente sentó a las autoridades de la Profepa, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para exigirle cuentas al respecto de por qué, si se había clausurado ese basurero, pues no se ha avanzado en la limpieza, en retirar esa basura, en la recuperación ambiental. Inclusive hubo un incendio estando clausurado por la Profepa. Lo que me comentan vecinos es que no hubo muchos avances ni compromisos de parte de la Profepa, pero bueno, ahí van avanzando. Por lo menos sí han visto de parte de la Secretaría de Gobernación que tiene una nueva titular. Quizás eso ayude a hacer las cosas bien. Pues sí están empujando e intentando pues sentar en la mesa con los vecinos a las autoridades responsables. Entonces por lo menos en eso hubo ya un pasito, el que ya pudieran ser recibidos por las autoridades que les estaban negando pues simplemente escucharles, pero todavía ningún acuerdo. Y pues a seguir, mientras tanto pues sigue esta crisis de la basura en la ciudad. Pepe, también lo que tenemos que seguir es nuestro día, entonces pues muchas gracias. Nos colgamos un poquito de tiempo. Gracias por hoy, por el programa, y esperemos que nos sigamos escuchando el próximo jueves. Espero verte pronto, Ángel. El sábado y domingo tenemos, ahí va el anuncio, una verbena de barrio en la Arena Constitución. Es una arena de box que está en la Consti, ahí en Zapopan, en el norte de la ciudad. Es para recabar fondos para un documental que estamos haciendo de las Islas Marías. Entonces bueno, si nos siguen en las redes sociales, en las mías en particular, por ahí estamos compartiendo la invitación. Tú también invitado. Va a haber bazar. Pueden comprar ropa, muebles, objetos y demás a buen precio. También si quieren donar para la venta del bazar, bienvenidas las cosas. Y bueno, sobre todo ojalá nos acompañen para conocer este proyecto tan interesante de esas islas que fueron cárcel y hoy son un centro turístico. Tenemos unas historias bien interesantes en torno a las islas que contar. Y bueno, vamos a poder platicar sobre ese tema. Va a haber unas peleas de box de exhibición, antojitos mexicanos, bebidas y demás. Entonces bueno, ojalá nos acompañen para pasar un buen rato, pero sobre todo para apoyarnos, ¿no? A hacer este. Buenísimo, muchísima producción por allá.
Pues ahí gracias, te quiero Pepe, ver. ahí nos veremos seguramente. Sí, regrésate Esperemos de Nueva York. que todos ustedes que nos escuchan también por ahí se den una vuelta para platicar en corto. Gracias, Pepe, y gracias a ustedes que nos escucharon. El rumor de la discordia, un podcast para comentar las noticias de Jalisco.